de memoria. Iniciar a grabar. Paremos la confirmación. Ahí está. Y les comparto pantalla. Un segundo. Ya. Ya. Me dicen si ven esa PPT. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cierto? Lo que comenzamos a ver ayer, ¿cierto? Era la tercera unidad del curso, que eran problemas de programación lineal. Y que em, yo les decía, ¿cierto? Que era un poco una mezcla de las cosas que habíamos visto hasta ahora. Que por una parte, estos problemas tenían ecuaciones, digamos, como los sistemas de ecuaciones, pero en este caso eran inecuaciones, porque como ven ahí, ¿cierto? Podían ser menores iguales, mayores iguales o iguales, y que lo que representaban en estos casos era, como se dice, ¿cierto? Las restricciones del problema, o sea, en el fondo todas las limitaciones que la solución que encuentre deben cumplir. Cuando vimos sistemas de ecuaciones, también las soluciones que nosotros encontrábamos eran lo mismo, o sea, en el fondo eran asignación de valores a las distintas variables que respetaran, digamos, todas las ecuaciones de manera simultánea. Eso para nosotros, ¿cierto? Era una solución en un sistema de ecuaciones. Aquí es muy similar, pero además de eso, de respetar las inecuaciones en este caso, y ahí la diferencia, por supuesto, es que no necesariamente aquí debo cumplir las cosas por igualdad, sino que, por ejemplo, en esta basta con que sea menor o igual y ya se satisface, ¿cierto? No necesariamente todo va a ser aquí igualdad. Además de eso, yo en realidad en estos casos estoy interesado en una solución particular de todas las que podrían haber en estos sistemas. ¿Y por qué? Porque en el fondo, ¿cierto? Aquí está la otra parte, que es una función, ¿cierto? De optimización. Ese maximizar z que dice ahí arriba es en el fondo la que manda un poco el problema. O sea, yo quiero cumplir con todo lo que está abajo, pero sujeto a que encontrar en el fondo, ¿cierto? Los valores que respetan esto que está abajo, pero que maximizan también esta utilidad, en este caso era acá arriba. Y esa función objetivo, claro, se parece un poco a la segunda parte, por lo que hicimos, ¿cierto? En la segunda parte de optimización, aunque ahí nosotros estábamos optimizando, ¿cierto? Ecuaciones que tenían exponentes, ¿cierto? De cuadrados, cubos o cosas, o divisiones, ¿cierto? Que no eran lineales en el fondo. Aquí los problemas de programación lineal, como el nombre lo dice, es lineal. Ya todas las ecuaciones, la función objetivo y las restricciones deben ser necesariamente lineales. Y este problema, para resolverse, a ver, o sea, si lo hicieran manualmente, y que obviamente es el procedimiento en sí, pero que después en los software lógicamente está implementado ese procedimiento y también obviamente una serie de algoritmos auxiliares que facilitan un poco la convergencia más rápida de la solución en realidad. Eso, la parte teórica de esto, en el fondo, es básicamente ir resolviendo sistemas de ecuaciones de manera sucesiva, iteración por iteración, básicamente eso es lo que se resuelve, pero en estos casos, ¿cierto? Guiados por una función objetivo. Y aquí nosotros, ¿cierto? En este ejemplo vimos un par de gráficos. El primero es este, ¿cierto? Que tiene que ver solo con las restricciones, ¿ya? Y todos los problemas que vamos a ver en el fondo crean esto, ¿cierto? Esto es lo que aparece como espacio de soluciones o que también se le llama región factible en el fondo. Esa región, ¿cierto? Es lo que queda definida por todas las inecuaciones que hay en el problema. Como son inecuaciones, ¿cierto? Son zonas, ¿ya? Una ecuación, si ustedes ponen una igualdad, ¿cierto? Es una recta, literalmente una recta, ¿ya? Y nada más que eso. Pero si le ponen mayor igual o menor igual, ahí ustedes ya abarcan zonas. Y por eso aquí, por ejemplo, dice 4, ¿cierto? Se refiere a esta ecuación. X2 menor o igual a 4. Y claro, en esta, la línea que hay aquí es X2 igual a 2. Pero menor a 2 es cualquier cosa que queda de aquí para abajo, toda esta zona. Entonces,
yo empiezo a hacer un cruce de qué zona dentro de este gráfico efectivamente cumple, pero con todas estas, que efectivamente todas estén satisfechas. Y eso es el espacio de soluciones, ¿ya? Y los problemas de programación lineal, ¿cierto? Tienen en el fondo esas regiones. Deberían tenerlas, ¿ya? O sea, hay casos puntuales también, ¿cierto? Donde la región no existe y puede ser, ¿ya? No hay, no es, digamos que no es un problema, puede que uno se haya equivocado al plantear el problema y por eso no salga un espacio de soluciones, pero también hay problemas que efectivamente no tienen una región factible, ¿ya? Porque las cosas que exijo, por ejemplo, en las restricciones, no se cruzan, simplemente no se cruzan en ningún momento. Y eso ya, o sea, en ese caso yo tengo que ir a revisar mis restricciones en primer lugar para entender por qué ocurre, pero no podría también pasar. Y si eso pasa, también los software les avisarán que eso no tiene solución, no es problema. ¿Qué es lo importante de este espacio de soluciones? Que aquí, obviamente, aparte de que se satisfacen todas las restricciones, aquí es donde yo quiero buscar, en realidad, ¿cierto? Esa solución particular que es la que maximiza, ¿cierto? Lo que yo tengo como función objetivo, que era la otra ecuación, ¿cierto? Que vimos, que aquí en este gráfico todavía no está representada la función objetivo. Pero de todos los puntos que aparecen en esta región, todo lo que ahí existe, hay un punto en particular que va a ser el que me maximice mi función. Y eso gráficamente en realidad pasa aquí. Una recta, ¿cierto? Si ustedes dibujan una recta cualquiera, la pendiente queda dada siempre por los coeficientes que acompañan las variables, ¿ya? Lo que en este caso, por ejemplo, acompaña x1 y x2 es lo que después define la pendiente de esa recta. Y lo que la posiciona más arriba o más abajo dentro de este gráfico es en realidad la constante que utilizo, ¿ya? Y eso es equivalente, ¿cierto? Cuando yo escribo mi función objetivo, si se fijan acá, ¿cierto? Ese maximizar z es igual 5x1 más 4x2. Z para mí después va a ser un valor, ¿ya? Z va a ser un valor, que ese es el valor que yo precisamente quiero saber. Y este Z, ¿cierto? Si yo lo empiezo a variar, o sea, por ejemplo, ¿para qué, si Z es 5, qué valores, digamos, x1 y x2 tiene? Y si empiezo a hacer, por ejemplo, eso, le doy valores a Z, yo tengo rectas, por supuesto, por cada valor que yo le dé a Z voy teniendo una recta distinta aquí en distintas posiciones. Y hay un momento en que pasa esto, esta última, Z21, fíjense, la recta es esa, la punteada obviamente es la recta que forma la función objetivo, y esta recta toca esta región, digamos, esta región factible solamente en un punto, ese punto C. Si se fijan las anteriores, por ejemplo, para zetas menores, atraviesan muchos puntos, hay montones de puntos que cumplen en el fondo con eso que digamos, atraviesa esta recta. Pero ese último punto, ¿cierto? Con un z igual a 21, toca un solo, ese vértice en particular. Gráficamente, si queremos verlo de esa manera, aquí, ¿cierto? Lo que tenemos en ese punto es precisamente el óptimo que se anda buscando, ¿de acuerdo? Ese punto óptimo, bueno, gráficamente, si ustedes tienen casualmente un problema como este de dos variables, por ejemplo, sí, eso gráficamente se podría llegar a encontrar, ¿de acuerdo? Pero en realidad eso, el método de solución que se usa para esto, que se llama el método simplex, ¿de acuerdo? Lo que hace en realidad es ir explorando los vértices, ¿ya? Lo que hace es avanzar de vértice en vértice para ir a encontrar, en el fondo, el vértice donde se maximiza la utilidad. Y lo hace así porque, por estructura, por las condiciones que este problema tiene, ¿cierto? Esto de ser lineales y toda esa historia en el fondo, lo que, en lo que se traduce es que al final la solución óptima siempre, necesariamente, va a estar en un vértice. Por eso el método
solo se preocupa de buscar en los vértices, ¿ya? Porque por construcción estos modelos siempre tienen ese óptimo en los vértices. Y las distintas iteraciones en el fondo que el procedimiento va haciendo es ir de un vértice al, por ejemplo, al vecino. Siempre estoy parado en un vértice y veo al siguiente. O sea, veo a dónde me puedo mover y veo a dónde voy a crecer más. Y cuando detecto eso, me muevo para allá. Eso es lo que en el fondo va haciendo la metodología. Ahora, en términos de software, obviamente el software lo hace solo. Ustedes no van a ver, el software simplemente les va a entregar el resultado final y punto, ¿ya? No les va a dar las iteraciones, a menos que hay software que uno a ustedes le pueden decir que entregue las iteraciones, lo puede hacer perfectamente, pero si no les interesan, en realidad normalmente uno no se interesa en eso, simplemente le entrega el resultado, que en el fondo son los valores de las variables, digamos, que tenga el problema nomás, ¿cierto? Al finalizar. Y cuál va a ser también el valor, digamos, de la función objetivo para esos valores de variable. Bueno, vimos un poco de condiciones y qué sé yo, de cómo esto funciona. Y ahora vamos a seguir, ¿cierto? Con otro ejemplo. Antes de ver este ejemplo, ¿cierto? Que ahora, ¿cierto? La idea también de hoy día era alcanzar a resolver esto en Excel, para mostrarles, ¿cierto? Cómo esto se puede resolver en Excel. ¿Por qué particularmente en Excel? Porque, em, a ver, nosotros vamos a ocupar dos software para resolver esto. Los dos son igualmente válidos. Uno es el, digamos, Excel a través de Solver, como lo habíamos ocupado, ¿cierto? Pero vamos a resolverlo de una manera ligeramente distinta a lo que habíamos hecho, ¿cierto? Para la segunda unidad, que ocupábamos Solver, ¿cierto? Ya se acuerdan abajo el método que había que indicar era ese GRG no lineal, ¿ya? Aquí no, ahí vamos a ocupar otra opción en esa parte, pero el resto es muy similar. Y también aquí le tenemos que agregar las restricciones. Entonces eso sí va a ser un poco distinto con respecto a lo que veníamos haciendo, pero el resto en general, ustedes ya conocen bastante bien lo que es Solver. Entonces en el fondo vamos a trabajar sobre eso. Y el otro software que vamos a ocupar es el Lingo, ¿ya? Y Lingo en ese sentido es un software especializado en realidad en resolución de esta clase de modelos. Em, y ahí obviamente le voy a dar las instrucciones de dónde descargarlo y toda la historia. Y Lingo vamos a ver que es un software súper simple en términos de estética y de trabajo con él. Es básicamente un editor de texto muy, muy básico donde ustedes, ¿cierto?, tienen que ingresar en el fondo los datos, ¿cierto? Pero también tiene una estructura, o sea, una sintaxis específica, ¿ya? Y eso en realidad cuando uno trabaja con Lingo es lo que tiene que aprender, básicamente, ¿ya? No, no es, digamos, nada del otro mundo, en realidad es una sintaxis bastante sencilla y ese es bueno aprenderlo porque una que Excel, como les decía, no es en realidad un software especializado en el fondo en resolución de estos modelos. Lingo sí lo es. Entonces hay varias situaciones donde eventualmente Lingo se comporta mejor, sobre todo cuando los problemas empiezan a ser muy grandes. Y el otro motivo es que también por la forma en que se ingresa, digamos, los problemas en esto, hay situaciones donde Lingo es mucho más fácil de trabajar que lo que es, por ejemplo, Excel, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto? Por la forma en que esto se trabaja, que eventualmente, ¿cierto? Excel es como súper complicado, o sea, como que muy engorroso y ese mismo problema, por ejemplo, si lo quisieran ingresar el Lingo, es mucho, mucho más sencillo. Entonces ahí, ¿cierto? Tenemos que tener un poco de criterio y de experiencia en el fondo para decidir cuál de los dos usar. Pero en ese sentido, yo prefiero, obviamente, y es mejor para ustedes también, que sepan ocuparlos ambos.
ya por si acaso que sepan ocuparlos ambos para que después, ¿cierto?, tengan ustedes la posibilidad de decidir realmente cuál es el que van a emplear. Ya, ahora sí, vamos aquí a ver este problema en el fondo, ¿cierto?, con el que vamos a trabajar. Es bien simple, es súper simple, es un modelo de producción, ¿cierto?, de un par de productos que tiene algunas pocas restricciones, ¿cierto? Y una vez que armemos obviamente este problema, lo vamos a llevar a software para ver qué nos entrega de resultados y obviamente ver también cómo esto se ingresa. A ver, hay algo que me quiero correr un poco el texto para que sea más fácil de escribir de ahí. Chequémoslo un poquito ya. ¿Se alcanza a leer bien ahí el texto o está demasiado pequeño? Sí, profe, sí se ¿Sí? alcanza a ¿Está ver. bien? Ya. ¿Qué dice? Una compañía fabrica dos productos, A y B. El volumen de venta, a ver, me parece que cuando lo corrí, me comí parte del titular. A ver, déjenme deshacer si es que es verdad. Sí, ¿viste? Se me había equivocado. Ya, ahí sí. No estaban faltando datos. Ahora sí, ya, dos productos, ¿cierto? A y B. El volumen de ventas de A es por lo menos 80% de las ventas totales de A y B. Sin embargo, la compañía no puede vender más de 100 unidades de A por día. Ambos productos utilizan una materia prima cuya disponibilidad diaria máxima es de 240 libras. Las tasas de consumo de la materia prima son de 2 libras por unidad de A y 4 libras por unidad de B. Las utilidades de A y B son de 20 y 50 respectivamente. Y lo que hay que determinar es la combinación óptima de productos de la compañía. Ya. Procedimiento a seguir. Yo bueno, una de las PPTs que ahora, ¿cierto? Nos pasamos un poco, pero está ahí, ¿cierto?, disponible. Es precisamente la que habla sobre un poco, bastante de la experiencia, ¿cierto? Más que otra cosa. Habla, ¿cierto?, de en qué orden yo puedo abordar esto, ¿ya? Y siempre hay como ciertas partes, ciertas cosas como por donde yo debería partir, o sea, identificando en un primer lugar. ¿Cuál es una de esas cosas? Primero, por ejemplo, si esto se trata de un problema de maximización o minimización. Siempre hay en alguna parte, por ahí, ¿cierto?, alguna pista que es la que me dice, ¿cierto?, si esto es maximización o minimización. ¿Qué dirían ustedes a la luz de la información que tenemos ahí? ¿Qué sería esto? ¿Es maximización o minimización? Minimización, profe. ¿Ya? ¿Por qué dices minimización? ¿En qué te fijas para...? Porque no puede vender más de 100 unidades A por día. Ya, pero eso más bien es un límite, que no puedas pasarte de esa cantidad. Y eso Porque sería en dice, ese profe, sentido una restricción. ¿Sí? porque dice determine la combinación óptima. O sea, yo, ¿En qué parte? en la Como- última, a ver, claro, determina la combinación óptima, pero ¿qué es óptimo aquí? Ah, Ese es como... eh, No es maximización por el tema de la maximiz- disponibilidad diaria. no te escuché bien, dijiste maximización por la utilidad. Disponibilidad. la disponibilidad Disponibilidad, de la materia prima, profe. claro, pero también esa disponibilidad es una limitante. O sea, también mi solución en el fondo que voy a tener debe respetar también necesariamente, ¿cierto?, la materia prima que tengo, ¿cierto? No puedo fabricar más de la cantidad, ¿cierto? O sea, usar más materia prima porque no tengo en realidad de dónde.
Ya. Pero ¿y cuál sería O sea, entonces? por descarte ya te estamos sacando. Eh, eh, hicimos, bueno, similar a un ejercicio serían las tasas de consumo. Tenemos que No, maximizar. pero es que el consumo aquí, o sea, no hay una demanda, ¿cierto? No hay nada que te diga que hay una demanda que hay que, no sé, obligatoriamente responder en el fondo. Pero sí, digamos, hay una relación matemática eventualmente entre un producto y otro. Y eso habrá que respetarlo, por supuesto. Existe una limitante, sí, de unidades de A, que por algún motivo, ¿cierto? No se puede vender más que eso. Pero en realidad ahí le está faltando un dato, que es ahí el clave realmente. La utilidad. Exacto, ¿cierto? Es la utilidad. Normalmente uno cuando aborda estos problemas, lo primero que debería ver, ¿cierto? Bueno, si en alguna parte me mencionan utilidades o ingresos, eso ya una tremenda pista, ya va por ahí la cosa. Si me mencionan costos, también obviamente es una pista. Si están los costos y los ingresos al mismo tiempo, también eso les da una pista. Porque si les mencionan ingresos, lo más probable, ¿cierto? Que si no les dicen explícitamente, ¿cierto? Que optimicen los ingresos, o sea, o les dicen que hay utilidades y no les dicen explícitamente que maximicen las utilidades, lo más probable es que obviamente si hay ingresos o utilidades, eso es lo que hay que maximizar, porque en el fondo son, digamos, cifras positivas que cualquier empresa quisiera, por supuesto, siempre ir mejorando. Si son utilidades, por supuesto, es cierto que lo que quiere una empresa siempre es que esas utilidades sean las mayores posibles. Y si son obviamente costos, lo más probable, ¿cierto? Lo natural sería ser que esos costos trataran de minimizarse, ¿cierto? Nadie quiere maximizar, bueno, eventualmente hay situaciones puntuales donde se podría alguien querer maximizar costos, pero lo normal, ¿cierto? Es que no sea así. Entonces también, si hay costos de por medio, minimizar. Si están ambas cosas presentes, si hay costos e ingresos, acuérdense de lo que vimos, ¿cierto? Que ingresos menos costos, ¿cierto? Da la utilidad y por lo tanto, ¿cierto? Quedo en una situación de maximizar utilidades y ahí es muy probable que la función objetivo también vayan ambas cosas, tanto la utilidad como los costos, pero obviamente con signos cambiados, porque yo quiero ahí maximizar la utilidad, pero entonces los ingresos deben positivos, ¿cierto? Los costos negativos. Eso es un poco siempre lo que hay que fijarse. Si está ingresos o costos como objetivo, ya probablemente la cosa va por ahí. Eventualmente, ¿cierto? Pueden querer optimizarse otras cosas, otras cantidades, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay problemas, no sé, de personal, de cantidad de personal, y lo que yo quiero optimizar, por ejemplo, es el personal en sí, el número de personal y reducir el número. No necesariamente costos, o sea, no lo planteo como un problema de costos directamente, ¿cierto? Sino que lo veo simplemente como la reducción del número directo, ¿ya? Y eso también podría ser. Y así pueden, obviamente, ser distintas clases digamos, de números los que yo pudiese querer optimizar. Y siempre en alguna parte, ¿cierto? Si es que no está explícitamente indicado, algo les va a decir en el fondo que para dónde apunta el problema en particular. Dicho eso, entonces, ¿este problema de qué sería? Maximizar utilidades. ¿Cierto? Aquí, ¿cierto? Tengo las utilidades, entonces eso me va a llevar a que yo rayé para arriba, ¿cierto? Sea un problema de maximización, habiendo utilidades, ¿cierto? Maximización. Otra cosa que también tengo que
fijarme aquí al principio, empezar a mirar, ¿cierto? ¿Qué datos me ayudan en eso? Es lo que se llama, ¿cierto? A ver, vamos a anotar acá arriba bien chiquitito. Uno, ¿cierto? Si es maximizar o minimizar. Segundo, ¿qué cosas son las variables? Acuérdense, aquí se le llama variables de decisión, porque lo que yo voy a sacar de aquí en el fondo es una recomendación de una decisión. O sea, cuánto producir, por ejemplo, de cada producto, o cuánto podría producir de cada producto para, por ejemplo, maximizar esas utilidades. Entonces, tengo que usar variables, ¿cierto? Que esas variables son las que en el fondo representan la decisión que yo necesito tomar. ¿Y cuáles serían aquí en este caso las variables que tengo que usar? Que son mis incógnitas, lógicamente. Esos son los números que yo no sé y quiero que el problema me diga. ¿Cuáles serían esos valores? A y B. ¿Cierto? Pero más exactamente, X1, X2. ¿cierto? Lo paso a variables. Aquí, a ver, bueno, está más arriba, obviamente. Lo podríamos escribir más arriba, pero lo vamos a escribir por aquí. X1 y X2 serían mis variables relacionadas con A y B. Pero ¿qué exactamente es de A y B? ¿Qué es lo que deben medir? La unidad de medida de esto. El consumo ¿Cómo de consumo? materia prima. Sí, pero, o sea, hay que obviamente considerarlo, porque necesitamos que crear una ecuación donde eso se limite. Pero para eso, en realidad, ¿qué necesito saber más genéricamente, más abiertamente? Siempre, obviamente, estos números, estas variables, algo me tienen que medir. Sí, ese es el tema. ¿Qué miden? Las utilidades de cada uno, No directamente, ¿no? porque tú tienes de acá abajo, ¿cierto? ¿Dónde está ahí? Aquí, ¿cierto? Estas son las utilidades, pero por unidad. 20 y 50 por unidad. Entonces, necesitas en realidad eso, multiplicarlo por la cantidad de unidades que efectivamente vas a hacer. Ok. Y esa cantidad de unidades en el fondo es la que define la variable. Por ejemplo, ¿cierto? O sea, y eso también téngalo bien en mente, que en el fondo es, digamos, un error que cometen muchas veces cuando definen los problemas. O sea, ustedes, yo creo, en su cabeza siempre tienen bien la idea, pero se les olvida escribirla correctamente, digamos, cuando se hace la definición de las variables. Y eso, por eso las variables aquí hay que definirlas como cantidad de, en este caso, producto, por ejemplo, a fabricar. Así deben definirlas. Los dos, cantidad de producto B a fabricar. ¿Ya? Eso sí, ¿ya? Debe tener esa unidad en el fondo de medida indicada, ¿ya? Las variables siempre son cantidades de algo. Eso es lo que necesito saber. O sea, y por eso se llaman variables de decisión. O sea, lo que necesito que este problema me entregue, me diga cuánto fabrico de cada cosa y que satisfaga todas las restricciones, ¿cierto? Y que encima me maximice, ¿cierto? La utilidad. Todo eso es lo que quiero simultáneamente que ocurra. Y con esa definición de X1 y X2, yo sí aquí podría escribir mi función objetivo en primer lugar. ¿Cómo sería? ¿Qué forma tendría? ¿Cómo es la ecuación en el fondo? Eh, 20x1 ¿Ya? más
más 20, o sea, más 50x2. Exacto, ¿cierto? Acuérdense, también yo les decía en la clase pasada que por un poco de costumbre uno escribe siempre esto, maximizar z es igual, ¿cierto? Esto como que siempre se pone z como referencia, que es una variable auxiliar. En realidad, si hubiéramos visto el método manual, ahí verían cuál es el papel que tiene ese z. Pero siempre queremos maximizar z igual, y aquí, claro, 20x1 más 50x2. ¿Por qué? O sea, esa forma es como lo tradicional de aquí, porque x1 y x2 lo que tienen, ¿cierto? Son las cantidades totales que yo hago de cada producto. Lo multiplico por las utilidades, ¿cierto? Individuales también de cada producto para tener la utilidad total. Por ejemplo, o sea, es 20x1, ok. Si cada unidad de producto A me produce una ganancia de 20, ok. Si x1 es 1000, entonces tener 20 por 1000, y eso, ¿cierto? Me va a dar como corresponde, ¿cierto? La utilidad total de ese producto en particular. Y a eso le sumaré, obviamente, el 50 por x2, que es donde x2 será, ¿cierto? La cantidad de producto que fabrico, y por lo tanto, al multiplicarla por su utilidad unitaria, de ahí saco, lógicamente, el total. Y eso es la función objetivo, ¿de acuerdo? Ahora, todo lo que viene, ¿cierto? A continuación son las restricciones, que son todas las cosas que diga ahí arriba que limitan esta solución, ¿cierto? Porque no me deja, si es por, digamos, generar utilidades, obviamente yo ahí podría simplemente empezar a meterle números gigantes, y por supuesto que eso va a maximizar el número, pero no tiene ningún, o sea, no puedo obviamente vender cantidades infinitas, ¿cierto? Aquí hay limitaciones que debo respetar. Entonces, esas ecuaciones que hacen estas limitaciones, ¿cuáles serían? ¿Qué restricciones ven ustedes ahí? Que, Hay varias, obviamente. sí, que A, bueno, eh, A significa el 80% de las ventas totales de A y B, Ya, eso es cierto, es una restricción. Acá arriba, por lo cual vamos a ir B sería aquí solamente marcándola. 20%. Esto, cierto, es la primera, que el volumen de venta de A es por lo menos 80% de las ventas totales de A y B. Ok, esa es una primera cosa que hay que respetar. ¿Qué más hay que respetar de aquí? Que la disponibilidad máxima son de 240 libras de materia. Aquí, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Esta otra. Aquí habría la segunda. Hay un límite de materia prima, ¿cierto? Entonces no puedo gastar más que eso. Sí. ¿Qué otra ven? Y ahora que, bueno, la materia utilizada por cada producto, que son 2 y 4 respectivamente. Ya. ¿Pero eso es otra restricción o es parte de esta restricción? Viene siendo parte. La suma de esas dos no puede sobrepasar las dos. Exacto, ¿cierto? Eso en realidad tiene que ver con la misma restricción de los 240. Una vez que la armemos, ¿cierto? Ahí esos son los coeficientes que me van a servir. El resto, ¿hay alguna otra restricción por ahí? No puede superar más de las 100 unidades. También, ¿cierto? Esa es una restricción Aquí importante. también hay una tercera restricción. ¿Algo más? No, pues solamente el consumo por cada unidad de materia prima. Claro, es parte de una ecuación. Entonces, ahora, tres restricciones. ¿Cómo las escribo? Hay algunas aquí que son súper simples, otras que son más complicadas. ¿Por cuál parto?
¿Qué podría aquí escribir primero como restricción? Quizá X1 por 0,80 Ya, y X2 por 0,20. ya. Pero no es tan ¿No? directamente así, porque lo que dicen es que hace a por lo menos 80, por lo menos, pero podría ser más. Entonces no lo puedo realmente fijar a un valor específico, sino que dejarle digamos, al software, que sea el que elija cuánto exactamente. Entonces lo debo escribir de alguna manera, ¿cierto? Que el software sea el que elija con qué valor se queda. Sería igual o mayor que 80. Sí, pero es 80 también de las unidades. Entonces también esta comparación debe ir necesariamente en términos de las unidades. También está bien cerca de lo que hay que hacer, pero aquí, ¿cierto? Hay que, o sea, hacer cumplir en el fondo la regla que ahí se está mencionando. ¿Ya? Tiene A que ver ver, el 0,8 que decías tú. Y tiene que ver, obviamente, el resto, tiene que ver cuál es el total también. claro. A ver. Sería. A ver. Acuérdense de la forma que tenían un poco las otras restricciones, ¿cierto? Que eran comparaciones mayores iguales, menores iguales. Entonces aquí, de alguna manera, tengo que construir esa expresión que me asegure, ¿cierto? Que el X1 sea por lo menos el 80%, ¿cierto? Del total. Sí, a ver. No sé, me imagino, profe, X mayor a 0,80. Ya, vean cerca, está ahí, ¿cierto? Vamos a escribir eso. X1, ¿cierto? Que es el producto A. Me dice, es por lo menos mayor o igual, quiere Mayor o decir eso, igual. ¿cierto? Es de ahí para arriba, Sí. Ujú. 0,8. Pero aquí, ¿cierto? Es donde esto es lo que yo les decía, ¿cierto? Que deben tener mucho cuidado. A este lado, X1, esto está en unidades de producto. ¿De acuerdo? Eso es lo que mide X1, cantidad de X1, ¿cierto? Cantidad de unidades en producto. Y esto es solamente un número. Yo, cuando hago una ecuación, a los dos lados debe tener la misma unidad. Ok. Y X ¿Qué me sería falta ahí? X2 sería igual o menor a 0,20. Sí, pero en realidad una sola ecuación tiene que cuidar por todo. En esta ecuación me está faltando algo, porque por el lado izquierdo estoy contando unidades de producto, por el lado derecho tengo un número pelado. Esta cosa o cuenta a los dos lados unidades o cuenta a los dos lados números, pero no puede ser uno y uno. A ver. Algo me falta ahí para hacer esa... La en suma, realidad no, igualar 0,8X1. eso... ¿Cómo? ¿Alguien dijo 08X1? Sí. Bastante cerca, pero fíjate que es 08 mira, ¿de qué?
de las ventas totales de A y B. Es 80% de las ventas De la venta totales de A y total. B. ¿Y eso cómo serían las ventas totales? ¿Qué son? En términos de las 6%. variables. X1 más X2. Exacto, ¿cierto? Es O A más B. X1 más X2. El total de ventas, 0,8 por ese total de ventas es, como corresponde, ¿cierto? El 80% de las ventas totales, ¿de acuerdo? Y lo que estoy diciendo acá al otro lado es que X1 va a ser mayor o igual a 0,80 de las ventas totales. ¿Se fijan? ¿Se entiende? O sea, Sí, ahí, porque ahí vamos a obtener el número. Claro. Esto en realidad, a ver, es bien como normal que pase cuando yo construyo en el fondo las relaciones que me queden en el fondo, ¿cierto? A los dos lados variables, ¿cierto? Aquí al lado derecho y al lado izquierdo yo tengo variables. El ejemplo que vimos hace poco, ¿cierto? Tenía solamente variables al lado izquierdo. Formalmente hablando, si ustedes se fijan en los libros, cualquier cosa, los libros como que siempre escriben las variables al lado izquierdo. Formalmente así debería ser. Cuando trabajemos en Excel, así lo tenemos que hacer, porque Excel también parte del supuesto que esta cosa está escrita de esa manera, con todas las variables al lado izquierdo. Pero cuando yo escribo simplemente un problema, cuando lo estoy planteando en el fondo, puedo escribir como en este caso, ¿cierto? Las variables a ambos lados, no es problema, ya porque de hecho esa representación que está ahí es efectivamente lo que dice la restricción. Después será otro tema, digamos, otra historia, el que en el fondo, ¿cierto? Yo ordene esto y lo ponga como la formalidad de esto lo indica, pero en este punto eso está perfecto. Y aquí, ¿cierto? También es un tema de lo que les decía, de que las ventajas entre un software y otro, por ejemplo, aquí se nota. ¿Por qué? Porque Excel les obliga, ¿cierto?, a ordenar los valores y dejar las variables todas a la izquierda, las constantes todas a la derecha y que las cosas queden con esos signos. Lingo nos hace problema. Lingo ustedes pueden escribir directamente las cosas como está ahí y lo va a entender, ¿ya? Y de hecho aquí, por ejemplo, en ese caso habría que hacer, ¿cierto?, una reducción de términos semejantes, ¿cierto? Porque ahí como el X1 está a los dos lados. Eso, en realidad, Lingo lo hace solito, ¿ya? No tienen para qué preocuparse. Así que por eso a veces uno es mejor que el otro y es súper, súper variable, ¿ya? O sea, obviamente, al final más con experiencias de hacer ejercicios, como que uno va descubriendo en el fondo, ¿cierto? ¿Qué es mejor, ¿ya? Vamos ahora igual, vamos a usar Excel, como les decía, que es la cosa que más conocen, pero íbamos a tener que arreglar esa ecuación para que quede, ¿cierto?, de la manera que, que efectivamente, ¿cierto?, se puede ingresar a Excel. Ya, esta es lo que ahí anotamos como 1. Esa es nuestra primera restricción. Perfecto. Segunda, o bueno, ahí tiene la 2 y la 3. Cualquiera de las dos la pueden escribir. Podría ser ¿cómo se llama? X1 más X2, a ver. ¿Estás viendo materia prima o las ventas por día? No, las materias. Por ejemplo, ¿Ya? sería 2X1 más 4X2 igual o menor a 240. Exacto. Tal cual. Exactamente esa es lo que, bueno, allá arriba pusimos como 2, que es la restricción de la materia prima. También está esa forma, en el fondo, un clásico, ¿cierto? Cuando hay materia prima de por medio, siempre va a tener un poco esta forma, ¿de acuerdo?
es la suma, digamos, como de los consumos individuales, y eso tiene que ser, ¿cierto?, menor o igual a la disponibilidad de cada materia prima. Si tengo varias materias primas, ¿cierto?, entonces también, ¿cierto?, debo necesariamente hacer como una ecuación por todas las materias primas. Pero aquí, ¿cierto?, en el lado izquierdo, yo necesito ir indicando los consumos de todas esas materias primas. Fíjense que como X1, ¿cierto?, lo que tiene es la cantidad de producto A que voy a hacer. Al multiplicarla por 2, ¿cierto?, son 2 libras por cada X1 que hago, ¿cierto?, por cada producto A que hago. Entonces, multiplicarla por 2 voy a tener el total. Si hago 1000 unidades, 2 por 1000, voy a tener las 2000 libras que ocupo. Si al otro X2 también ocupo una X cantidad de materia prima, o sea, hago de unidades, yo que sé que consume 4 por cada unidad, entonces al multiplicarla tengo el total. Y así obviamente esta ecuación por el lado izquierdo me va a calcular cuánto es el total de materia prima que efectivamente usé. Y por el lado derecho, el cuánto tengo disponible. Y uno pensaría, ¿cierto? Sería como lo razonable, de que esto, por supuesto, en el fondo se ocupara todo, ¿cierto? Porque materia prima es escasa, ¿cierto? Estoy tratando de maximizar utilidades, eventualmente, ¿cierto? Yo pensaría que lo lógico sería que esto se acabara. No siempre va a ser así. Perfectamente, por ejemplo, la otra restricción, esa de las 100 unidades, podría provocar que la materia prima no se ocupe todo, porque más encima, o sea, me dicen, no puedo vender más de 100 por día de A, y A debe ser por lo menos el 80% más encima, las dos cosas simultáneas. Entonces al final, imagínense, me parece una tontera que a las 100 unidades de A que la fábrica, no sé, pues, ocupan 50 de los 240. Entonces más encima eso es el 80% con lo que consuma B, puede que no llegue ni a 100 libras ocupadas. Entonces va a sobrar mucho, porque por las otras restricciones te impiden ocupar toda la materia prima. Por eso también es como súper importante que en el fondo ustedes, digamos, estas restricciones de materia prima las hagan con desigualdades, a menos que el problema les diga explícitamente, ¿cierto?, que no debe ser igualdad, que debe ser, o sea, que no debe ser, no puede ser desigualdad, que debe ser igualdad, y que lo deben consumir todo. Hay problemas que son así. Si no lo indica el problema, entonces es menor igual, y darle la opción al problema de que lo gaste si es que realmente lo necesita gastar, ¿de acuerdo? Eso como por la complejidad y la cantidad de relaciones que existen en estos problemas, como que uno a ojo no puede ver mucho probablemente de lo que pasa, digamos, entre una variable y otra. Así que siempre es bueno dejarle el espacio al software que decía. Y falta una restricción. ¿Cuál sería esa otra que me está faltando? Que 20x1 menor o igual a 0. ¿Por qué? ¿Eso de dónde viene el de la... ¿Qué parte estás viendo? La tercera restricción, que el producto 1 no puede ser más de 100 unidades. Ah, ya. X1, ¿cómo sería? Menor o igual a 100. Menor o igual a 100. Exacto. Y esta es la tercera. Ahí estarían, ¿cierto?, todas las restricciones que tienen problema. Pero falta una cosita adicional, que yo también se las mostré en la clase anterior, que siempre había que incluir. X1 y X2 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Cierto? También esto siempre se indica, el dominio de las variables, ¿cierto? Yo les decía, hay que indicarlo. Formalmente, cuando uno escribe el problema en papel, hay que indicarlo. En el software, después, ¿cierto? Esto es lo que yo les decía, que todos los software de optimización asumen por defecto que las variables son mayores o iguales a 0 y que son continuas, que pueden tomar valores decimales. Si ustedes tienen variables que no son así,
que pueden tomar valores negativos, por ejemplo, también, que tienen o valores enteros solamente, o solamente 0 y 1, por ejemplo, ya, eso hay que indicárselo al software, hay que avisarle, estas variables son de otro tipo y son de esta naturaleza. Todo lo que ustedes no les digan al software lo va a tomar como mayor o igual a 0 continuo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso hay que hacer esta definición. Siempre cuando uno escribe problema hay que indicar cuál es el dominio de las variables, porque si hay algo especial, hay que avisarle en el fondo a la persona que va a ingresar esto, ¿cierto? Que tiene que hacer esa consideración, porque si no le ingresan, obviamente si por ejemplo X2 fuera libre de signo y ustedes no se lo indican al software, obviamente la optimización que esto haga no va a ser como corresponde, porque ustedes le están cortando valores, ¿cierto? Que podría tomar X2 y que no lo va a poder tomar porque a ustedes se les olvidó indicar que sí podía. Y así otras cosas, pues, desde distintas naturalezas en el fondo. Si ustedes no le avisan al software que es donde se puede mover, el resultado que tengan no va a ser, lógicamente, el que corresponde. Ya tenemos, ¿cierto? Nuestro problema prácticamente listo. Ahora esto sí lo podemos llevar a Solver para resolverlo. Pero aquí, ¿cierto? En la primera es donde les decía que hay que hacer un pequeño arreglo. Porque Excel, ¿cierto? Exige que esto esté escrito en la forma estándar que tiene Excel. Y eso es cierto al lado, aquí por ejemplo, en las restricciones, obviamente. Al lado izquierdo, ¿cierto? Aquí van todas las variables. Aquí está la desigualdad de alguna manera, ¿cierto? Esa menor igual, mayor igual o igual, cualquier cosa. Y aquí, a este lado, las constantes. Siempre, ¿de acuerdo? Siempre tiene que ser ese el orden. Y esta primera restricción no está así. Tengo que escribirla, ¿cierto? En esos términos. Entonces, puedo obviamente esto elegir a qué lado voy a agrupar las variables. Es exactamente lo mismo, ¿ya? No va a dar el mismo resultado, ¿cierto? Independiente de a qué lado agrupan. Así que, por ejemplo, si esto lo pasamos, no sé, a la izquierda de como lo tenemos escrito aquí, ¿cierto? Si también lo desarrollamos, tenemos x1 menos 0.8x1, ¿cierto? Si multiplico esto, lo meto adentro, menos 0.8x2. Entonces, ¿me siguen? Que primero multiplicar el 0.8 aquí por ambos y después pasarlos al otro lado. Y esto mayor o igual a 0. Se puede hacer eso, perfectamente se puede hacer eso. Y aquí puedo reducir términos semejantes, ¿cierto? Esto me queda 0.2x1 menos 0.8x2 mayor o igual a 0. Esa es una ecuación en términos de, digamos, de matemáticos, ¿cierto? Es exactamente la misma que arriba. Y aquí sí, entonces yo podría perfectamente, esto sí se lo puedo pasar al Excel. Esto sí lo entiende en el fondo, ¿de acuerdo? Así que ahora sí, vamos a ir a Excel, a ingresar el problema, resolverlo también a ver qué nos dice y leer el resultado. Bueno, este es bastante simple, ¿cierto? En el fondo hay otros problemas más grandes que hay que pensar un poco o leer con más cuidado el resultado. En este caso, ¿cierto? Va a ser bastante directo. Antes de ir a eso, ¿dudas? No, profe. ¿Ya? Los demás, suficientemente claro. Vamos a ver muchos más ejemplos, pero por el momento me interesa saber si están como... ¿Se entiende por lo menos para dónde va la cosa? Parece que sí. Ok. Ya, vamos a ir a Excel. Hay que... Déjenme sacar esto y... lo mantenemos. Ya. A ver, voy a escribir en realidad acá abajito el modelo completo para eso copiarlo en el fondo y llevarlo al otro lado, porque si no, no tenéis que estar como en muchas partes desparramado esto.
es maximizar. Z es igual 20x1 más 50x2. Sujeto A. La primera restricción escrita de esta forma. Mayor o igual a 0. La segunda restricción de materia prima escrita de esta forma. Menor o igual a 240. Y la última, x1 menor o igual a 100. Ya, obviamente x1, x2 mayor o igual a 0. Ahí sí está el modelo completo escrito. Y esto es lo que nos vamos a llevar al otro lado. Aquí un segundo para ordenarme y tener donde escribir el modelo. Mantengo. Voy a poner aquí el modelo, ¿cierto? Eso es lo que me quiero llevar. Y vamos a ir a Excel. Recortar un poco esto. Y agrandar un poquito la celda. Ya. Y aquí, ¿cierto? Es donde tenemos que usar un poco una estructura relativamente habitual en el fondo, ¿cierto? Un poco la misma, por lo menos en Excel, las secciones que en el fondo yo debería ocupar siempre son más o menos, ¿cierto? Las mismas, en este caso, ¿cierto? Una primera parte que debo definir aquí en la planilla es la función objetivo. Tengo que poner una celda, ¿cierto? Con la función objetivo calculada también. O sea, una cosa es los coeficientes de la función objetivo, un espacio para las variables, la función objetivo en sí, y después toda la parte que tiene que ver con las restricciones, ¿ya? Todo eso en el fondo es lo que esta parte debería, ¿cierto? Incluir. Así que primero, función objetivo. Esto, a ver, es una cuestión de gusto personal totalmente, ¿de acuerdo? La forma en que lo voy a hacer yo es como habitualmente lo hago, simplemente no tiene en ese sentido por qué ser exclusivamente así. Ustedes si quieren hacerlo pueden de otra forma, pero de la forma que lo hago normalmente funciona bastante bien, entonces por lo menos para ser ordenado, ¿cierto? Y no equivocarse después en que se les pierde un número o usar una estructura poco amable en el fondo. Esto como conveniente. Primero, ¿cierto? Hacer una tablita que sea para escribir la función objetivo. En ese sentido, ¿qué necesito aquí yo? Son 3 filas que siempre necesito. Necesito una columna, claro, de encabezado y después una columna por cada variable que esto va a tener. ¿Ya? Defino un espacio de ese tamaño, pero aquí voy a colorear esto de manera distinta porque son los encabezados. Aquí también, aquí también. Esto también, costumbre mía, lo pongo en amarillo y ya vamos a ver por qué. Voy a agrandar esta y ahí está un poquito más. Aquí, ¿cierto? Claro. Una columna reservada para X1, otra para X2. Aquí es donde empiezo a llenar la información. Esto, una fila para los coeficientes, ¿ya? Y otro para las variables. Aquí, en la fila de coeficientes, lo que tiene que ir es precisamente ese 20 y 50, ¿de acuerdo? Lo que acompaña a la variable. Y lo que puse ahí en amarillo, lo puse en amarillo porque lo que, digamos,
Solver, ¿cierto? Ustedes como cuando lo aplicaron en, ¿cierto? Para una variable se fijaron que Solver necesita que ustedes le pasen una celda, ¿cierto? Donde escribir el valor de la variable y donde entregar el resultado, en el fondo, ¿cierto? Aquí es súper similar, pero como el resultado en realidad son varias variables simultáneamente, eso implica que también tengo que, digamos, dejar un espacio vacío por cada variable en el fondo que el problema tenga. Y eso es lo que también a Solver le voy a tener que pasar, ¿ya? Tantos espacios vacíos, celdas vacías, como variables hay para que ahí sea donde Solver, ¿cierto? Escriba en el fondo el resultado, ¿cierto? De las operaciones que va a hacer. Y esas celdas amarillas son eso, ¿ya? Eso es lo que aquí va a, en el fondo, a escribir después. Y necesito adicionalmente esta otra cosa que voy a escribir acá, que es, vamos a darle a copiar formato ahí. Voy a copiar el amarillo también para acá, que es Z. Lo otro que me pide Excel, y que también en cierta medida lo habíamos visto, ¿cierto? En los otros problemas que tratamos, es la función calculada. ¿Se acuerdan que cuando optimizábamos en una sola variable, ¿cierto? Una de las cosas que tenía que ingresarle al solver era la celda donde yo tenía, ¿cierto? Calculada la función. Tenía que tenerla, ¿cierto? En reducida, haciendo referencia a otra celda, ¿cierto? Donde iba a estar la variable. Esas son las dos cosas que yo le pasaba a Excel. Aquí hay que hacer algo como súper similar, ¿ya? O sea, arriba, en el otro espacio amarillo, tenemos los espacios para las variables. La diferencia es que aquí son varias. Y en el espacio que estoy haciendo ahora es donde tendrá que ir la ecuación de la función objetivo, calculada también sobre los espacios vacíos, tal cual, ¿cierto? Como lo habíamos hecho en los otros casos, ¿ya? Y aquí, ¿cuál sería el cálculo que hay que hacer? ¿Cómo lo ingreso? Como fórmula. Tal como está ahí. El 20 C, por el X1, C, claro. claro, el 20 o el C3 creo que, sí, C3 Claro. por C4, por C4, Eso, ¿cierto? más, Por más el esto, de 3, S, por S, ¿cierto? C3 por C4 más D3 por D4. ¿Sí? sí, Ya. En general, ¿cierto? Eso es lo que, o sea, obviamente la ecuación en términos estrictos, ¿cierto? Escrita es eso es lo que está ahí. Hay digamos, esto obviamente funciona. Si ustedes lo escriben perfecto y lo optimizan, va a optimizar, ¿ya? Lo que sí les sugiero más bien que se hagan, y es por una cuestión de, básicamente, ¿cierto? Em, permitir o acostumbrarse a hacerlo de manera tal, ¿cierto? Que esto después les sirva para cualquier clase de problema, es usar una fórmula que no sé si la conocen, que se llama suma producto. ¿La ubican? sí. ¿Sí? Ya. Suma producto, ¿cierto? Para quienes no la conozcan, lo que hace, bueno, su nombre lo dice, suma y multiplica. Hace las dos cosas de manera simultánea. Porque primero, o sea, por ejemplo, funciona en base a dos vectores o dos matrices, si quieren verlo, ¿ya? Que deben ser iguales. Y lo que va haciendo, ¿cierto? Par por par, ¿cierto? Usando las mismas posiciones. Por ejemplo, si son dos vectores de 5 valores, pesca el primer valor de un vector con el primer valor del otro vector y los multiplica. Y ese resultado lo suma a la multiplicación del segundo valor, que está en la segunda posición de cada vector, ¿cierto? Que se multiplican entre ellos. Y así va sumando las multiplicaciones de las mismas posiciones. Entonces aquí lo que quiero hacer, de hecho, es lo mismo. O sea, 20 por ese espacio vacío, más 50 por ese espacio vacío, que después Solver le va a dar ahí un valor. Entonces, obviamente, cuando Solver haga eso, también, ¿cierto?
esta fórmula me va a entregar lo que necesito. Y aquí, en el fondo, suma producto tiene, como ven, los parámetros son, bueno, matriz 1, matriz 2, matriz 3, pueden ser varias simultáneamente, no necesariamente son dos cosas solo a multiplicar, sino que pueden ser más. Y en este caso, ¿cierto? Mi primer vector es 20, 50. Y el segundo es este otro, C4 de 4. Lo que va a hacer aquí es ir multiplicando los pares de elementos y sumar. Ahí les va a dar lógicamente lo mismo. Si ustedes hacen la prueba aquí, 1 por 20, ¿cierto? Más 50 por 0. Aquí no hay nada, por eso 70, 120, si se fijan. Va haciendo las operaciones que en el fondo ustedes le indiquen. Esa fórmula yo les recomiendo, ¿cierto? Usarla porque en realidad esto si lo extienden en el fondo, o sea, si después ya son 20 variables la función objetivo, el hacer la multiplicación, ¿cierto? Elemento por elemento, lo más probable es que se terminen equivocando. Es súper fácil meter mal los dedos. Y más encima, en lo peor, yo diría que en esos casos, es que a veces uno comete errores que como fórmula de Excel no parecen como errores, ¿ya? O sea, el Excel lo entiende como una operación válida y no les va a avisar que es cierto, que está malo en el fondo. Así que ahí hay que tener mucho, mucho cuidado en el fondo, ¿cierto? De que efectivamente estén abarcando en el fondo, o sea, con esta fórmula no podrían equivocarse porque Excel le avisa de inmediato, le va a gritar que eso está mal. Pero, ¿cierto? De la otra forma, podrían eventualmente cometer errores y no es la idea, por supuesto. Ya. Hasta ahora dudas, eso es la parte de la función objetivo que siempre tengo que incluir. No sé si alguien tiene dudas. No, profe. Ya. Y la otra parte, lo que me falta todavía, ¿cierto? Es el ingreso de las restricciones. Las restricciones, ¿cierto? En particular también necesitan su propia tablita, ¿cierto? Que es lo que vamos a hacer ahora. Y déjenme aquí hacer el espacio para... Necesito un poco los mismos encabezados de arriba, ¿cierto? Vamos a ver por qué... Ah, ya sé. Me deja escribir porque el lápiz lo tiene loca. Esto, ¿cierto? Lo necesito acá abajo. Lo tomo, parece. Ya. Y necesito, aparte de esto, 3 columnas más que ya vamos a ver para qué. Y necesito también una fila, acá vamos a ver después los encabezados, por cada restricción. Pero por cada restricción que no sea las de x1, x2 mayor o igual a 0. Esas no las necesito por ahora, ¿cierto? Indicar. Así que solamente, ¿cierto? Las restricciones, digamos que están para arriba. Entonces, son 3. De aquí indico eso. Acá. Y a estas en particular, a ver, le vamos a dar colores diferentes. Amarillo. Pongamos esto, no sé, en azul. O grises, que es gris. Y esto pongámoslo en verde. Y vamos a ver qué significa. Y como cada ecuación aquí representa, por supuesto, digamos, una restricción, en el fondo le podemos, si quieren, dar nombre. Por ejemplo, le podemos decir que esta se llame el 80% para acordarnos que se trata de eso. Pero es el nombre, es solamente el encabezado, ya no tiene nada que ver con el número. Esta sea materia prima, por ejemplo. Esta sea la que tenga que ver, ay, me moví, el máxima cantidad, por ejemplo, ya, que se llamen de esa manera las restricciones. Vamos a ponerlo con el mismo formato para que no
No haya dudas que no son parte de la ecuación. Aquí también, al igual que arriba los coeficientes ahí, ¿cierto? Aquí también necesito los coeficientes de cada caso. 0,2 menos 0,8. Aquí los signos se los tienen que acarrear con el coeficiente, ¿ya? Los menos se los llevan con el coeficiente y eso ponen para que lo que vamos a hacer después, ¿cierto? Es solo sumar. Entonces, el coeficiente el que debe tener en realidad el signo para que si es una recta, efectivamente lo reste como corresponde. Esta parte, lo que dejé aquí en amarillo, ¿cierto? Es la, digamos, el equivalente a lo que es la función objetivo arriba. Aquí yo siempre escribo, no sé, hay que darle el nombre, yo le pongo cálculo siempre, en realidad ustedes pueden ponerle cualquier título ahí que en el fondo los entiendan. Y es básicamente lo mismo que hicimos con la función objetivo, es calcular aquí el lado izquierdo de la restricción, tenerlo calculado. Y eso es obviamente aquí ir haciendo referencia a x1, que sea 0,2 por x1 menos 0,8 por x2. Pero en estas tablas, x1 y x2 son estas celdas vacías, ¿cierto? Tengo una celda ahí reservada para x1, tengo una celda reservada para x2, y a esas celdas vacías es donde yo le tengo que hacer referencia para que, como corresponda efectivamente, ¿cierto? Se haga bien el cálculo aquí. Y aquí también puedo usar mi suma producto de los coeficientes multiplicados por las variables. Si se fijan, ahí al pinchar esto, queda 0,2 menos 0,8 por estas dos que están ahí. Si quieren comprobar, por ejemplo, ponen 1 ahí, les da 0,2. Si le ponen 1 aquí, hace 0,2 menos 0,8, ¿cierto? Si hacen esto, es 0,2 menos 0,8 por 2. Y por eso, ¿cierto? Le sale 1,4. Menos 1,4. ¿Se entiende? Sí, ¿no? A ver, ¿cuál es la fórmula, profe? Disculpe, que estaba copiando en el Excel ahí. Ya. Eso. Suma producto C8 de 8, C4 de 4. Son las de arriba, las variables siempre, en todas las restricciones voy a ocupar lo mismo. Y lo que voy a ir cambiando, ¿cierto? Son los coeficientes, en el fondo, va haciéndolo con los coeficientes de cada restricción, ¿cierto? Y arriba, ¿cierto? Pero siempre ocupando las variables, multiplicando los coeficientes de la fila por las variables que están arriba. Ok. Ya. ¿Dudas? Ya, ok. Ahora, completemos la ecuación para el lado. Esa parte gris, en realidad, es meramente una referencia visual que yo siempre ocupo, que es en realidad, en este caso, ¿cierto? 0,2 x1 menos 0,8 x2, ¿cierto? Es mayor o igual a lo que voy a poner al otro lado. Lo escribo así, siempre, o sea, yo, esto después, esta celda de hecho no la vamos a ocupar en Solver, pero es para acordarnos que es una relación mayor o igual, porque en Solver eso sí hay que indicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, para no equivocarme, para no meterlo con un sentido que no corresponde, yo prefiero que aquí eso quede anotado. Y es que al lado derecho yo tengo un 0. En esta ecuación es un 0, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí esto lo podemos poner de tiempos inmemoriales de que este método se creó. A este lado se le llama, o sea, se le pone RHS, porque en realidad esto significa right hand side. Eso significa RHS, ¿de acuerdo? No es solamente por el lado mano derecha, significa simplemente eso ya. Es solamente una costumbre del área, no tiene nada particular.
Y aquí obviamente después esto lo tengo que replicar en las restantes. Materia prima, sus coeficientes 2, 4, ¿cierto? La fórmula de cálculo igual la tengo que copiar aquí, pero aquí, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales usar suma producto es para poder hacer esto. Yo aquí puedo fijar la fila, ¿cierto? Acuérdense que eso con los signos pesos, se pueden fijar filas o columnas. Luego el signo peso antes del número 4, entonces lo que se fija es la fila, ¿cierto? Aquí si se fijan, así, ¿cierto? Hay que fijar la fila. Y cuando yo esto lo arrastré para abajo, ¿cierto? Esta, si se fijan, cambió la fila dentro de la tabla de restricciones, pasó a la de abajo porque corrí la fila, ¿cierto? Obviamente corrí la fórmula, pero permaneció igual la parte de las variables. Si se fijan, sigue haciendo referencia a la misma y así debe ser. Y la de abajo hace lo mismo. Esta, fíjense, se corrió aquí como corresponde, va a usar los coeficientes de esa restricción, pero va a seguir haciendo referencia a las variables de arriba. Y aquí, en la última que me falta, pongamos los coeficientes por ahora, ¿cierto? Esto, x1, 1, ¿de acuerdo? Una celda vacía, Excel la interpreta como un 0, en este caso. No hay problema, ¿cierto? Se pueden dejar vacías. Los sentidos, estas otras son menores iguales. Menor, igual. Ahí, ¿cierto? Y acá a los lados derechos, simplemente los números que tengo ahí. Es 240 y 100 nomás. Ahí. En realidad es solamente informativo, no es parte de la tabla. Ya. Y eso es, digamos, en términos de estructura, lo que yo necesito definir para ir a ingresar ahora un problema en el Solver. ¿Dudas? No, vamos con Mubala. Ya, ahora sí, vamos a ir a Solver, a ingresar esto, ¿cierto? Y que eso ya en buena medida lo conocen, pero tiene algunos elementos nuevos. Establecer objetivo es mi función objetivo, ¿ya? Donde calculé Z. Para maximizar, minimizar o valor de, estos son utilidades, los dejo en maximizar. Cambiando las celdas de variables, aquí es donde pum, van ambas. Ya indico el rango, fíjense que hace 4 de 4. Si ustedes escribiesen esto, porque por algún motivo quisieron hacerlo así, está perfecto, ¿cierto? En varias partes, digamos que tienen los espacios para las variables repartidos en distintas partes. Aquí lo pueden agregar, no es problema, ¿ya? Tienen que separar por punto y coma, simplemente todas las partes distintas donde lo ingresen, ¿de acuerdo? Pero se puede. Y Excel, todas las celdas que ustedes aquí le indiquen, va a considerar que las tiene libre para escribir encima porque piensa que son variables. Y ahí va a ir haciendo obviamente la optimización. Hasta ahí, ¿cierto? Bastante similar a lo que habíamos hecho con lo que era optimización, ¿cierto? En una sola variable. Ahora viene esta otra parte de abajo, ¿cierto? Donde tenemos que... Alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Está colando el sonido. La parte de abajo, ¿cierto? Las restricciones. Aquí esta parte es la nueva. Tengo que ingresar estas restricciones que están acá, ¿cierto? Y esto se puede hacer, bueno, hay varias formas que lo podrían hacer. Podrían ingresar una por una, pero no es necesario. Excel, afortunadamente, y eso es una gran ventaja de Excel, les permite ingresar juntas todas las restricciones que utilicen el mismo sentido de desigualdad. Por ejemplo, tienen un grupo menor igual, que son 8 restricciones menor igual, pueden ingresar las 8 juntas, ¿de acuerdo? Y Excel va a entender que son 8 distintas y no hay problema con eso. Si después hay 3 que son mayor o igual, las 3 juntas, y si hay 5 de igualdad, las 5 juntas y no hay problema. Y aquí les van a quedar en 3 líneas todas las restricciones. Y Excel entiende que esos son distintas, no es problema.
Aquí, por ejemplo, la primera es mayor o igual, las otras dos son menores que iguales. Entonces vamos a ingresar en dos grupos solamente. ¿De acuerdo? Y si quieren ingresar las de a uno, perfecto. También funciona igual. O sea, no es en ese sentido ningún problema. Para ingresar una restricción, aquí le pinchan agregar y va a aparecer esta ventanita. ¿De acuerdo? Esta ventanita tiene tres espacios, como ven. El de la izquierda, referencia de celda, es donde calculamos, ¿cierto? La celda donde calculamos. En este caso yo pincho una celda específica porque es la única que es mayor o igual. Las otras obviamente las vamos a hacer distintas. Y aquí al medio es donde yo escojo, ¿cierto? Mayor o igual, igual o sea, menor igual, igual o mayor igual. En este caso es mayor igual, entonces selecciono la tercera y ahí me queda la desigualdad como la quiero. Y donde dice restricción, eso es el lado derecho. Entonces, fijan, dice E8, el cálculo del lado izquierdo, mayor o igual a G8, que es el coeficiente. Aquí, si presionan aceptar, van a volver a la ventana anterior. Si presionan agregar, esto se borra y lo que tenían escrito ya lo agregó. De ahí vamos a ver que la guardó en el fondo. Y aquí podemos ingresar la otra. Referencia de celda. Aquí, por ejemplo, como estas dos son menores o iguales, yo le indico las dos al mismo tiempo. Menor o igual, ya está, ¿cierto? Aquí en menor o igual como quiero. Y restricción, estas dos al mismo tiempo. Y aquí acepto. Y se fijan, ahí está. La restricción mayor o igual y las dos restricciones menores iguales. En dos líneas las ingresé. Como digo, es la forma más económica esto de ingresar por grupos, pero ahí depende mucho de cómo ustedes escribieron y organizaron las ecuaciones. Aquí no hay ninguna única receta, todo depende de cómo esté ordenado el problema y qué cosas quieren ustedes en realidad hacer. Ya, ¿se entiende el ingreso de las restricciones? ¿Alguna duda? No, está bien. Ya. Ahora abajo, bueno, aquí convertir variables sin restricciones en no negativas, eso hay que dejarlo. Ese botoncito, este botoncito que está ahí, es precisamente el que les decía yo, que hace en el fondo la función, ¿cierto? Del x1, x2 mayores o iguales a 0, ¿ya? Ese es digamos, el tick, digamos, que hace eso. Si ustedes se lo quitan, va a suponer que pueden tomar cualquier valor, y obviamente en este caso no es así. Vamos a, ya lo otro, aquí, método de resolución, aquí es donde lo cambiamos. Teníamos GRG no lineal, eso es lo que ocupamos en la unidad anterior, pero en este caso, esto sí es simplex LP, es el segundo. Y acuérdense de cambiar eso, súper importante, si no van a estar resolviendo el problema con cualquier cosa menos con lo que corresponde, ¿ok? Así que debe ser ahí simplex LP. Y ahora sí, tenemos todo ingresado para resolverlo. Antes de apretar el resolver, ¿alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Sí, todo bien, profe. Ya, aquí cierto donde les decía, igual que el caso anterior, signo de exclamación, sería mala noticia porque ahí hay algún problema, ¿cierto? Cuando aparece el signo de exclamación es porque algo pasó. En este caso, ¿cierto? No pasó nada, está sin signo de exclamación, así que tenemos el resultado como corresponde. Aceptamos y fíjense lo que ocurrió. 80-20, exactamente 80 y 20 es lo que usa. 2600 es la función objetivo, ¿cierto? Y acá, ¿cierto? Calcula las restricciones. O sea, 0 mayor o igual a 0. Sí. 240 menor o igual a 240. Sí. 80 menor o igual a 100. ¿Cierto? Recuerdan que esto era máximo 100, en realidad hizo 80. Al hacer esa combinación, ¿cierto? Generó, obviamente, que las demás restricciones se satisfacieran de esa manera. Entonces, al final se fabrica 80 de X1 y 20 de X2. Y eso es lo que hace, en el fondo, Solver en Excel para resolver problemas. ¿Sí? ¿Está más o menos claro?
Sí, profe, el máximo Q que puso 1, ¿por qué 1? Esa es la ahí que con la duda. Aquí ¿Y el otro 0? es porque El más... esta restricción es x1 menor o igual a 100. Entonces, x1, ¿cierto? Es 1 por x1, como coeficiente tiene un 1, que no se ve aquí en la ecuación, Ah, pero claro, es un 1. claro, sí, sí, sí. Y x2 no Ya, participa. Entonces ahí tiene el 0. ya, sí, me quedó claro. Ya. ¿Alguna otra consulta? No, Ya. Mira, aprovechando el tiempo, quizás podríamos alcanzar a ver este mismo problema en Lingo para que vean las pequeñas diferencias que hay, sobre todo de sintaxis. Y sí, la próxima clase estaríamos como ya más, o sea, con la posibilidad de ocupar ambos software un poco más libremente. Lingo, a ver, lo tengo aquí, como les decía, es un programa en términos de estética, jamás esto va a ganar un premio. Como literalmente un editor de plano, como de texto, y que escribe, de hecho, en Courier, o sea, que es la letra que usa, que es muy común y corriente. Y arriba, estos pocos menús que tiene, obviamente, son las órdenes para calcular y todo eso. Menú, obviamente, los menús aquí tienen hartos detalles. Por ejemplo, aquí en Options, en algún momento nos vamos a meter un poquito ahí, y ahí van a ver que hay un montón de cosas adicionales, obviamente, aquí entre medio. Pero lo básico está aquí. Le voy a cambiar si la fuente porque esto usa una letra tan chiquitita que no van a ver nada si escribo. Por ahí tratemos de hacer que se vea. Nos vamos a traer esto, vamos a pegarlo al otro lado. Aquí. Eso. Lingo permite estas cosas raras, es como un editor de texto, literalmente es como cualquier editor de texto, así que en el fondo eso en gran medida facilita un poco el trabajo porque de hecho ustedes aquí pueden copiar y pegar desde un Word o traerse fórmulas armadas en Excel y todas esas cosas que en algún momento les voy a mostrar un poco cómo se hace. Pero realmente es como bien básico en ese sentido. Ya. O sea, yo le decía que Lingo tiene sus reglas de sintaxis particulares, ¿de acuerdo? Y esas reglas de sintaxis en realidad son bien simples. La primera regla de sintaxis que tienen que conocer es cómo se define la función objetivo, ¿ya? Y ahí hay dos palabras claves que solamente las pueden ocupar para esto, o sea, para indicar si es maximizar o minimizar. Y eso se indica con tan simplemente maximizar es max, nada más. Minimizar, min, ¿de acuerdo? Y listo. Ahí con escribir max le están avisando a Lingo que esta ecuación que van a escribir ahora es la función objetivo y lo entiende. De hecho, no tienen para qué escribirla como la primera. En cualquier parte que la escriban, mientras le digan max o min, va a saber que esa es. Y obviamente eso lo pueden declarar solamente una vez. Aquí la diferencia es que ustedes no tienen para qué escribir el z. De hecho, si escriben z es igual, eso se los va a marcar como un error. En las versiones antiguas de Lingo se hacía, pero aquí no es necesario. Es maximizar igual, inmediatamente igual, ¿ya? Y aquí yo sí escribo la restricción. Y esta es la parte ladera de Lingo, que de verdaderamente hay que escribir todo con paciencia en el fondo. Es 20 por, literalmente aquí hay que escribir el por. X1 más 50 por X2, ¿ya? En el momento que ustedes escriben esto, X1, X2, Lingo ya reconoce que eso es una variable, lo toma como una variable y lo va a mostrar después los resultados. Es lo único que necesita. Y la regla de Lingo para entender algo como una variable es esta, es letra seguida por un número o puras letras. Para Lingo eso va a ser una variable. Número seguido por letra, no, ahí se enreda, ahí no entiende que eso sea una variable, así que es letra, número. Eso es para Lingo una variable. Los por hay que indicarlos siempre. Aquí todas las operaciones tienen que quedar explícitas. Un 20x1 junto le va a marcar un error. No entienda qué es eso, Lingo. Hay que multiplicar. Y la forma de avisarle a Lingo que una ecuación se acabó para que compile en el fondo es punto y coma, en ese sentido, ¿ya? Eso es bueno, de hecho, porque ustedes, por ejemplo, podrían hacer esto.
Y Lingo va a entender que eso es una sola función. Cuando traes, por ejemplo, problemas que son muy grandes, de repente la función objetivo le queda en 3 líneas. Perfecto. Mientras no se encuentre el punto y coma, Lingo va a seguir entendiendo que esa es una sola función y la va a seguir tratando así, una sola línea en el fondo. Va a seguir leyendo todo como si fuera una sola línea hasta que se encuentre el punto y coma. Las restricciones, tal cual, ¿cierto? Como están ahí. 0.2, aquí, importante. Para Lingo, el punto, la coma decimal es punto, porque eso fue el Lingo. No es coma, no pueden escribir coma, porque eso para Lingo no lo entiende, les marca un error. 0.2 por x1, me faltó el por, menos 0.8 por x2. Esto podemos unirlo. Esto aquí viene mayor o igual, ¿cierto? 0, punto y coma, para avisarle que terminó. Mayor igual, menor igual, son los símbolos seguidos, juntos, ¿ya? Literalmente mayor igual es ambos símbolos y el otro menor igual, ambos símbolos. Los espacios no los lee, da lo mismo. Ustedes podrían hacer esto y es exactamente lo mismo que tenerlo todo junto. Ese menos que está ahí lo podrían pegar también, borrar ese espacio, no es problema. Ya Lingo busca donde hay caracteres realmente para leer, el resto de los espacios no los pesca. Sí. Aquí la otra es 2 por x1, 1, no me quiero decir, más 4 por x2, menor o igual a 240, punto y coma. Y el último es x1, directamente menor o igual a 100. Y tengo escritas todas las restricciones. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer esto de separarlas para que queden en la misma altura, pero es irrelevante. O sea, como les digo, esto realmente no hace ninguna diferencia en los cálculos. ¿Qué otra regla de cómo escribir esto? Aquí, como les decía, una vez que uno escribe una variable, Lingo la lee como una nueva variable. Si aquí ustedes, por ejemplo, se equivocan y hubiesen escrito esto, Lingo va a creer que eso está bien y les va a crear la variable x1, x2 y x3. No tiene por qué saber que ustedes se equivocaron. Mientras lo que hayan garabateado tenga sentido para Lingo, lo va a tratar de resolver. Así que ustedes son los que tienen que tener cuidado, obviamente, que esto sea efectivamente lo que escribieron. Lingo no hay para qué decirle x1, x2 mayor o igual a 0. También asume por defecto que las variables que ustedes le dijeron son mayores o iguales a 0 y continuas, ¿ya? Y eso, bueno, esto es digamos, como les dijera, lo básico, ¿cierto? Como Lingo ingresa los problemas. Aquí hay dos cosas adicionales que son bien útiles. Vamos a borrar esto. Una es, vamos a decir, dar un espacio aquí, los comentarios. Cuando uno hace un problema grande, eventualmente quiere marcarlos de alguna manera las cosas, las secciones, como para acordarse de qué se trataban, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, los comentarios en el Lingo se abren con un signo de exclamación. ¿Se fijaron que se puso verde? Y se cierran con un punto y coma. Cualquier cosa que ustedes escriban entre el signo de exclamación y el punto y coma es un comentario. Lingo no lo va a leer, ¿ya? Eso, por ejemplo. No lo toma en cuenta. Todo lo que está en verde no lo va a tomar en cuenta. Acá abajo, restricciones. Ojo aquí con los puntos y comas, porque, por ejemplo, si yo no se me olvido, fíjense que me anuló la primera restricción, porque lo que hace es buscar el primer punto y coma que encuentre para entender que en ese momento se acabó el comentario, y en este caso el punto y coma de la restricción, entonces al final la anularon. Tienen que acordarse de poner el punto y coma, si no van a anular algo que no quieren anular. Esas son comentarios, son simplemente comentarios, pueden ser tan largos como ustedes quieran y varias filas y ningún problema, ¿cierto? Son puro bla, es puro bla bla. Lo otro que es súper útil son las etiquetas, ¿ya? Cuando vayamos a ver los resultados, de hecho no sé si mostrárselos al tiro o no, de ahí pueden hacer ustedes la prueba.
Si esto yo lo resolviera inmediatamente, ¿cierto? El lingo, para hacer referencia aquí a las distintas filas y cosas, por ejemplo, las variables se las muestra con esos nombres, x1, x2, se las lista, ¿de acuerdo? Pero después viene un montón de información sobre las restricciones, y ahí lo que les va a decir es fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Entonces, si ustedes tienen 20 restricciones, pucha, les va a decir la fila 17 pasó tal cosa. Pero ¿cuál era la fila 17? Ustedes no tendrían que empezar a contar aquí cuál fue la 17 para saber a cuál está haciendo referencia. Entonces, para evitar eso, Lingo afortunadamente tiene lo que se llaman las etiquetas, ¿ya? Y las etiquetas son marcas que uno le pone aquí y que cuando uno resuelve, ¿cierto? Y va a ver obviamente la página de resultados, uno puede ahí identificar aquí lo que estoy ingresando, ¿cierto? Las distintas ecuaciones por su nombre. Le puedo dar nombres a cada ecuación y de esa manera, ¿cierto? Después leer el resultado. Y eso se ingresa con corchetes cuadrados. Por ejemplo, si quiero llamar función objetivo, se le pongo FO y eso. Esto tampoco Lingo lo lee. No es parte del problema para él, sino que solamente el identificador de esta ecuación en particular. FO por función objetivo. Esta era, ¿cierto? La del 80%. Podemos ponerle, no sé, digámosle relación. También esto tiene como sus reglas de sintaxis, ¿ok? No se puede escribir cualquier cosa. Pero si escriben algo que Lingo se haga un atado, les va a avisar. Les va a decir, no se puede ocupar eso, ya. Va a encontrar un problema. No les va a resolver, de hecho, el problema mientras no lo corrija. Esa relación, que este otro se llame materia prima. Mat prima. Debe ser nombres seguidos también. Esto exige que no hayan espacios. Y esto puede ser límite de demanda, por ejemplo, que se llama así. ¿Ya? Y eso es, en el fondo, las etiquetas. Usando esas etiquetas, después cuando vamos a ver los resultados, va a estar todo referido con estos nombres. Y ahora resuelvo, ¿ya? Hasta el momento, ¿dudas antes de resolver? No, profe. Ya. Entonces, Estamos atentos ahí. para resolver, acá arriba, hay minúsculo, hay un botoncito, si ustedes se posicionan arriba, dice Solve. Es como un blanco, ¿no es cierto? Con un dardo al medio, ¿ya? Son como 3 círculos concéntricos que es donde hay que darle la orden de resolver. Pincho y primero aparece esta ventanita. Importante ventanita porque es la que les va a decir si se equivocaron o no se equivocaron. ¿Por qué? Porque aquí donde a la primera parte dice, fíjense, es solver status. Clase, bueno, es el tipo de problema que es, el que reconoció. Después dice state global opt. Debe decir global opt, ¿ya? Porque eso significa que optimizó y encontró el óptimo. ¿De acuerdo? Lo que les está mostrando como resultado es eso. Si no pudo encontrar el resultado, tuvo algún problema, qué sé yo, en el fondo ahí también les va a decir, en esa parte, esa frase es la que le dice, no sé, infactible o cualquier otra cosa, ahí es donde les va a avisar que hay un problema. Si por casualidad cometieron un error de sintaxis, que en realidad ese error de sintaxis no es un error del problema, es solamente que ustedes escribieron mal algo y que es el solver que no les entiende lo que escribieron, es solamente eso. Antes de esta ventana les va a decir, no les va a resolver nada, no va a ni siquiera intentar resolverlo. Les va a decir una pequeña ventanita que le va a decir, oh, no entiendo, el error de sintaxis. Les va a mostrar la, la ecuación o la parte donde encontró el error y se las marca con una cosita muy sutil. De ahí, de hecho, si quieren podemos hacer la prueba para que vean. Pero les dice dónde está lo que no entienden y ahí obviamente ustedes pueden ir a corregir lo que corresponda. Aquí esto lo cierran y lo que aparece acá abajo es el resultado. Como ven, tampoco precisamente los resultados son como en términos estéticos la gran cosa. Vamos a agrandarlo para que se alcance a ver. Esto es texto, ese de hecho editable. Ustedes podrían escribir encima de esto y esto por supuesto lo pueden copiar y llevar a cualquier parte, ¿de acuerdo? Arriba la información útil no es mucha, pero sí esta es importante. El valor de la función objetivo está ahí
¿de acuerdo? Y acá abajo es un poco más interesante porque la primera parte son las variables, se fijan, x1, x2 y los valores que dio, ¿ya? Esta otra, costo reducido, ya les voy a decir de qué se trata, un poco más adelante. En investigación de operaciones, el próximo semestre en realidad, y nos vamos a meter harto más en esa parte, ¿de acuerdo? En este momento, ¿cierto? No es tan relevante para lo que tenemos que ver en este curso. Y acá abajo, fíjense, ahí es donde aparecen las distintas restricciones, ¿se fijan? La función objetivo, las ecuaciones, relación, materia prima, el límite de demanda. Por eso, ¿cierto? Es importante etiquetar, porque en el fondo me muestra, ¿cierto? Estos títulos que en realidad me permite aclarar de mucho mejor manera, lógicamente, qué se trata cada una. ¿Y qué dice esto? Slack o Solforce. ¿Cómo anda el inglés? ¿Qué significan esas palabras? ¿Alguien que cache alguna de las ambas? No recuerdo. Ya. Son en realidad antónimos entre ellas, porque slack en realidad indica falta de algo, ¿de acuerdo? Es como una deficiencia en el fondo. Y el Solforce es lo contrario, es como cuánto de más en el fondo. ¿Y por qué? En realidad, fíjense abajo, 0020. Lo que les indica, o sea, siempre el número va a ser positivo, ¿ya? Y dependiendo si es una restricción mayor igual o menor igual, es en realidad cómo lo tienen que interpretar. Si es una menor igual, se trata de lo que les está mostrando, ese es el slack, ¿de acuerdo? ¿Y qué cosa es el slack? ¿Cuánto les faltó a ustedes en el lado izquierdo para completar la igualdad? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, teníamos una restricción x1 menor o igual a 100? X1 es 80. Para llegar a 100 le faltaron los 20 que dice ahí. Les dice por cuánto, digamos, esta restricción no llegó a la igualdad que obviamente era el límite, ¿ya? Como en este caso, como cuánto le sobró, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice. Si es una restricción mayor o igual, el número que les muestre es al revés, es por cuánto me pasé, si es que no fue por igualdad. Aquí si son ceros, como estos dos casos, es porque las dos restricciones, esa en particular, sí se cumplieron por igualdad. Entonces, en el fondo, si fue, por ejemplo, materia prima, ¿ya? Cero indica, ok, se consumió toda. Si hubiese sobrado materia prima, ahí no habría un cero, habría un valor distinto, ¿de acuerdo? Eso es lo que esa parte les indica, ¿ya? No es como ven, o sea, es básicamente información que uno le podría interesar, sobre todo, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, límite de recursos, obviamente a mí me interesa saber cuáles son las materias primas, por ejemplo, los recursos que yo más ocupo. Y aquí, ¿cierto? Esa información es la que precisamente aparece en esta parte. La otra columna, precio dual, también en algún ejercicio más adelante quizás se los mencione, pero eso también es literalmente para investigación de operaciones. Ahí vamos a trabajar harto rato con esa parte, con esa columna en particular. Ahí sí que nos interesa para qué sirve, ¿de acuerdo? Y eso es la forma en que Lingo les muestra los resultados. Como ven, estéticamente esto jamás va a ganar un premio, pero es práctica, simplemente les muestra los datos que se necesitan. ¿Dudas, consultas? ¿Se entiende? Yes. ¿Sí? ¿Complicado Lingo o no? No, me No es parece cierto. súper simple. Sí, en realidad no, salvo tiene que, o sea, memorizarse un poco las reglas de sintaxis y listo, o sea, y no son tantas reglas tampoco. O sea, obviamente, a ver, Lingo, si ustedes quisieran complicarse la vida, Lingo en realidad como que puede hacer muchas otras cosas. Es todo un lenguaje, digamos, que aquí hay adentro, que en realidad es como súper interesante. Podrían escribir problemas gigantes, puede leer archivos, ejecutar programas de lectura, un montón de cosas. Pero eso obviamente Es como no una lo vamos a interfaz ver. se parece a la interfaz un poco de Visual.
Claro, sí, sí, de hecho, esto tiene un lenguaje de programación propio, ¿ya? Que obviamente es para leer problemas gigantes, perfecto. Pero aquí en realidad, lógicamente, nosotros eso no lo necesitamos para nada. Así que vamos a trabajarlo en la forma más simple, que es bastante tipeando los problemas y que para la gran mayoría en realidad de las aplicaciones que al final uno son más que suficiente. En su momento sí les voy a enseñar un poco trucos con Excel, que son más que nada para escribir estas mismas ecuaciones. Yo me podría hacer uso y abuso de las eh, como le dijera, de las fórmulas de texto de Excel para escribir también ecuaciones que son muy largas de repente, ya para evitar problemas, digamos, para no equivocarme eventualmente a veces en tipear cosas. Yo podría usar, por ejemplo, fórmulas de Excel para escribir la fórmula y después la pego aquí, no, pues como texto, ¿ya? Eso, cuando son Profe, problemas grandes, ayuda harto. Dime. en el caso, por ejemplo, en Excel, yo había ocupado Solve bueno, con algo simple antes, ¿Ya? pero usted que lo ha funcionado más, ¿hasta cuántas restricciones o cuántos de los datos que puede eh, solucionar sin que se pegue mucho, sin que se Ese es atore el el tema. Excel? Sí, en realidad, claro, en realidad técnicamente pueden ser muchas, o sea, cientos de restricciones, cientos de variables, en teoría, no por capacidad numérica, ¿de acuerdo? Pero sí Excel, como no es especialista en el tema, se va a empezar a demorar más. Pero puede harto, y depende mucho del computador, por supuesto, de seguro depende mucho del computador. Pero yo creo que tendrías que ya estar trabajando con unas 300 variables, 300 ecuaciones, como para que se empiece a notar un poco el peso, ¿ya? Ah, Ahora, ok. eso no quiere decir que también en esto, en esta, que Lingo en ese sentido sea infalible. Si tú le pasas hay un problema pesado a Lingo complicado matemáticamente, también se va a demorar. De hecho, hay problemas dentro de la investigación de operaciones que literalmente un computador puede estar 2 días, 3 días, una semana, un mes procesándolo y no es que esté pegado, está calculando. Y de verdad, pues hay problemas así de complicados. Entonces, es súper relativo. Y hay software que son más eficientes, fíjate. O sea, ahí como que el Lingo dentro del software es como para las cosas tradicionales. Y dentro de eso es bastante rápido, bastante eficiente, todo ni un problema. Pero si ya quieres, por ejemplo, algo que efectivamente sea como muy eficiente así en términos de problemas muy grandes, pues ahí para eso está el Ciplex, por ejemplo, que es el mejor software que existe ahí en investigación de operaciones, pero es para programar cuestiones que también son muy cabronas, porque Ciplex viene adaptado, ¿cierto? Para esos problemas complicados. Ahí tiene un montón de algoritmos de apoyo y un montón de trucos para aumentar la convergencia de la solución y qué sé yo. Hay un problema gigante que, pucha, si Ciplex te lo resuelve en 10 minutos, se lo pasa ahí el mismo a Lingo y Lingo puede estar 5 horas, ¿cachai? Hace esa diferencia, pero es para problemas gigantes, particularmente para eso. Ustedes pueden esto resolverlo en Ciplex también, no hay problema. Pero obviamente es como sobredimensionado y Ciplex ahí sí es como más complicado de usar porque obviamente viene pensado en otro target en el fondo de problema. Por eso a mí me gusta ocupar Lingo. En realidad, a lo mejor para la mayoría de las aplicaciones que uno realmente tiene que hacer, Lingo basta y sobra. Y también Excel. Está para muchas de las cosas que uno tiene que hacer, Excel es más que suficiente. Así que ahí, por eso conviene que de repente manejar más de uno. Es simplemente como para tener un poco esa posibilidad de ir eligiendo en el fondo, ¿cierto? El como qué cosa ocupo, qué me sirve más ocupar, ¿ya? Estamos Pero de claros ahí, acuerdo, ¿cierto? Sí. eh, es como hacerse un computador con enfriamiento por agua y todo, y al que no lo ocupa puro Word. Claro, pues en el fondo ahí como que al final, ¿para qué? O sea, realmente tenéis como capacidad de sobra y para no es muy necesario realmente, ¿ya? Así que eso, pues, paseamos un poco por todo hoy día y ya de ahora en adelante obviamente vamos a estar ocupando harto ambos software, vamos a ir variando, ¿cierto? Haciendo uno y otro. Y de ahí a la medida que vayamos viendo más ejemplos,
Vamos ahí ya, vamos a repetir todo esto de cómo se usa, así que ahí van a hacerse más expertos. Pueden bajar Lingo, O ¿cierto? Instalarlo por mientras y de ahí ya para tener ahí opción para que después ustedes puedan aplicar cualquiera de los dos. ¿Ya? voy a ver si mi calculadora hace estas funciones. Sí, de hecho, pero si esto, el simplex no es como algo del otro mundo, o sea, aparece, por eso si ya lo tiene Excel es porque en realidad es una cuestión como súper que se emplea en muchos lados. Si ustedes buscan software también para resolver problemas de programación lineal, también, en el fondo también hay muchos, este es uno de los tantos simplemente, el Lingo es uno de los famosos porque también es uno de los antiguos. Y la gracia es que también es súper liviano. Lingo es muy, muy liviano. O sea, no, bueno, cuando lo descarguen pesan así, como 40 megas, 50 megas y no pesa nada. Y corre en cualquier parte. O sea, el computador, por muy viejo que sea, corre igual. Entonces, esa es como la ventaja de Lingo. Pues hay otras cosas que son mucho más pesadas y ahí no son tan amables. Ah, No, yo tengo una calculadora, tengo la calculadora física y tengo el emulador que se puede instalar, que es una Texas. ya. Probablemente sí. Probablemente ahí lo va a dejar hacer. Así que... De hecho, cuando hicimos la prueba de Gauss, lo hice por ¿ya? Excel y a la misma vez también lo verifiqué por la calculadora que también me lo hace. Claro, Así sí, que sí, pues las calculadoras hacen eso. vamos a echarle la prueba. Ya. Ya, pues entonces, bueno, por ahora eso. Acuérdense que tienen ahí la evaluación para hacer. Si tienen dudas de la evaluación me pueden escribir por correo. Y ya nos veríamos el próximo lunes para seguir con esta unidad. ¿Ok? Ya pues chicos, que estén Sí. muy muy bien y nos veríamos la otra semana.